Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy estamos en la segunda y última parte del video de cómo crear nuestro Third Person Controller en Unity, animado, con colisiones, que puede saltar, puede subir escaleras acá como podemos ver o pendientes, y que además tiene una cámara con detección de colisiones para evitar justamente que se atraviese obstáculos. Había cortado el video porque bueno, había sido muy larguito. Si no lo vieron, se lo voy a estar dejando por acá en la esquinita. Así que bueno, sin más dilatación, comencemos. Ahí tenemos casi todo configurado, por excepción de este target que vimos que en toda esta script no lo usamos, y es porque en realidad tiene referencia con la Third Person Camera, la cual también, como pueden ver, es una script un poquitito larguita, pero que se explica un poco más fácil. Pero antes de eso vamos a crear el Ground Mask, ya que por ahora no sabemos qué es el suelo. Así que para eso vamos a seleccionar el suelo, nos vamos a ir a Layer, y acá, como pueden ver, a ustedes les pueden aparecer más o menos, pero van a tener algunos layers que son por defecto de Unity. Ustedes le van a dar en Add Layer y en el próximo espacio vacío que puedan, le ponen algún nombre como para tener. Yo, por ejemplo, voy a poner suelo. Y ahora se vuelven al piso y seleccionan suelo. Ahí está, perfecto. Ahora, ya en Character nos vamos a ir acá donde dicen Ground Mask, y cuando cliquen van a ver que les aparecen justamente todos los layers que vieron anteriormente, más el que hayan agregado ustedes. En este caso, nuestro Ground Mask va a ser el suelo. Así, de esta manera, todo lo que nosotros queramos considerar suelo, va a tener que tener el Ground Mask por defecto habilitado, ya que si no, no nos va a funcionar. En este caso, por ejemplo, estos obstáculos también, principalmente en realidad en los que podamos caminar, por ejemplo este y este, vamos a seleccionarlos, le vamos a agregar el layer suelo y ahí está. Ahora sí, este que es más grande no, y lo vamos a utilizar para detectar lo que serían colisiones con cámara. Así que bueno, vamos a ir de nuevo acá y vamos a crear ahora nuestro target. El target simplemente le damos create empty, nuevamente un game object vacío, lo vamos a llamar target, por ejemplo. Y en mi caso, esto va a tener más sentido con la cámara, pero por ahora lo recomiendo que lo pongan justo en la mitad, más o menos en la cintura de su personaje. Igual ahora eso lo vamos a ir viendo mejor cuando veamos lo de la cámara, que es lo que vamos a hacer justamente ahora. Así que vamos a ir a nuestra main cámara, le vamos a arrastrar el Third Person Camera, vamos a abrir la script para ver qué es lo que tiene esta script. Acá, como podemos ver, tenemos varias variables. Justamente una es del tipo Collider. Collider quiere decir que puede ser Box Collider, Sphere Collider, Capsule Collider. Cualquier tipo del que sea Collider lo podemos poner en esta variable. Esto es justamente para que puedan elegir el que más se vaya con su necesidad. Y se va a llamar Exterior Call. Esto lo vamos a utilizar, va a ser un Collider que vamos a utilizar para poder hacer que nuestra cámara reaccione con las paredes y demás y se mueva para evitarlas y no las termine atravesando, que bueno, obviamente es algo que no deseamos. Lock Cursor es un booleano el cual nos va a permitir ver o no, dependiendo de si lo marcamos como true o false, nuestro cursor, o sea la flechita del mouse al momento de darle play. Mouse Sensitivity se explica sola, es la sensibilidad del mouse. Target, este justamente es el mismo target que vamos a utilizar en el Character Controller. Walls Mask, que como pueden ver es del tipo Layer Mask, igual que lo del piso, nos va a servir para, en vez de detectar lo que es piso, nos va a servir para detectar cuando estamos ante alguna pared, la cual no queremos obviamente atravesar. Luego acá tenemos una variable pública que yo la oculté, que es del tipo float y que es la distancia, que por defecto yo la marqué en 3. Esta es la distancia que va a tener la cámara respecto al player. Y después tenemos un par de flotantes más, las cuales va a ser distancia mínima, o sea, qué tan cerca va a poder estar, hasta qué punto, digamos, tan cerca va a poder estar la cámara del jugador. Y la distancia máxima, qué tan lejos va a poder tener, que por defecto es la distancia de 3. Luego tenemos Vert Min y Vert Max, que son el ángulo, digamos, de rotación vertical que va a tener, que en mi caso yo lo probé y me parecía que era correcto, de entre menos 15 y 60. Y Rotation Smooth Time, que es muy parecido a lo que vimos en el Rotation del personaje, pero para la cámara. Nuevamente Rotation Smooth Velocity,
es como el ref que habíamos utilizado allá. Current rotation va a almacenar nuestra rotación actual. Y este collider otro, ahora vamos a tener un poquitito más de sentido más adelante. Este Ori y Vert son simplemente variables que vamos a utilizar con los getAxis, como veníamos usando el character controller. Como pueden ver, es bastante parecido en cierto aspecto a el del character controller. Así que veamos, en el start simplemente chequeamos si lockCursor es igual a true. En ese caso accedemos a cursor.lockState y le decimos que esté bloqueado o bloqueado y que visible sea igual a false. Esto simplemente por lo del lockCursor, no es nada del otro mundo. Y que la distancia arranque en distancia máxima por defecto. Ahora, vamos al late update. El late update, si ya vieron la saga de Character Customizer, van a entender por qué lo hacemos en el late update. Pero básicamente es todo lo que son movimientos de cámaras. Es importante que lo hagamos en el late update, puesto que este se ejecuta justamente después del update. Y lo que nos permite básicamente es dejarle a la cámara que renderice todo, y una vez que haya renderizado todo, recién ahí se mueva. Esto para evitar cualquier posible fallo gráfico, más que nada. Y primero que nada chequeamos si target es igual a null, que retorne, o sea que todo esto no lo ejecute. Por eso es importante que target no sea igual a null. Igual si lo es, no nos va a generar ningún error, ya que no vamos a ejecutar el resto del código. Luego, en Ori y Vert, como pueden ver, muy parecido a lo que sería en el Character Controller. En vez de decirle igual que sea como hacíamos acá, ¿dónde está? Se me fue. ¿Dónde era que estaba? Ah, acá está. En vez de decir que sea igual, lo que le decimos es que sea mayor o igual. No mayor o igual, sino más igual, que es lo mismo que poner que básicamente le vamos sumando constantemente el valor de mouse X y mouse Y. Esto justamente para poder almacenar, digamos, lo que sería el movimiento constante del mouse, pero adicionándolo constantemente. En este caso, para el horizontal lo vamos a ir sumando, y en el caso vertical lo vamos a ir restando. Esto ¿por qué lo restamos en el vertical? Para que cuando subimos, en realidad bajemos, y cuando bajemos, en realidad subimos. Es para lograr el efecto ese. Simplemente eso. Y lo multiplicamos todo por mouse sensitivity para poder controlar cuánto nos movemos, ¿no? Luego, en Vert, a la vez, vamos a hacer uso del math.clamp, el cual nos permite clampear o, digamos, fijar una variable entre dos valores, un valor mínimo y un valor máximo. Justamente lo que vamos a ver, que acá lo que nos pide es que le pasemos el valor y el mínimo y máximo que puede adoptar ese valor. Bueno, el valor mínimo, el valor va a ser Vert, y el valor mínimo va a ser Vert min, que habíamos puesto menos 15, y Vert max, que va a ser 60. Así logramos que el ángulo vertical no exceda de eso. No lo hacemos en el horizontal, ya que ahí sí nos interesa tener un giro de 360 grados. Pero en este caso que nos interesa que en vertical no sea así. Luego le decimos que current rotation vaya a ser igual. Y acá hacemos prácticamente lo mismo que habíamos hecho con el del player. Smooth dump. Pero ven que es smooth dump, no el del angle. Y le decimos que haga a la current rotation, que digamos cree una transición suavizada, por así decirlo, entre la rotación actual y la nueva rotación, que va a ser un vector 3 entre Vert y Ori. Veamos que acá en el eje X le estoy pasando el vertical y en el eje Y le estoy pasando el horizontal. Esto justamente porque así funciona correctamente. Luego en ref pasamos esta variable, que recuerden que la creamos solamente para esto, no la utilizamos en ninguna otra cosa más. Y en el tiempo le pasamos el rotation smooth time. Y una vez que tenemos la transición correcta del current rotation, se la aplicamos a la cámara, que como es el objeto que lleva esta script, lo hacemos simplemente con transform.eulerAngles igual a current rotation. Y ya está, ahí ya tenemos la parte de la rotación de la cámara. Esto por ahora no lo voy a explicar, va a tener más sentido cuando veamos lo de los obstáculos. Así que pasamos acá. Transform.position, o sea, hasta ahora todo bien, la cámara va a rotar y demás, pero no logramos que se mueva con el personaje. No que se mueva con el personaje, sino principalmente que esté a la distancia y todo lo demás del personaje. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es en el transform.position le vamos a decir que sea igual a la diferencia entre el target position, que va a ser el personaje básicamente, y
transform.forward por la distancia. O sea, va a ser la resta entre la posición del personaje y la posición, digamos, de la cámara adicionada con la distancia, por así decirlo. Esa diferencia nos va a dar, lo que va a hacer es que nuestra cámara esté constantemente alejada del personaje a la distancia que nosotros le pusimos. Pero a la vez, lo que vamos a hacer también es decirle, una vez que haga eso, el transform.position va a ser igual a un nuevo vector 3 y como pueden ver, nosotros le pasamos el transform.position en X, o sea, la posición que ya tenía la cámara en X y la posición que ya tenía la cámara en Z, pero ni le damos un incremento de 0,5. Esto es justamente como para que la cámara esté así, digamos. En vez de estar siempre de esta manera, tenga como una alturita un poquitito más de esta manera, para así se genera como este efecto más del GTA. Así que es más un detalle. Y ahí por eso ya lo tenemos todo. Ahora, esta parte, conjuntamente con estos onTriggerStay, van a funcionar justamente con lo de las colisiones. Para eso, primero tendríamos que agregarle las colisiones a la cámara. Así que lo que vamos a hacer es clic derecho en la main cámara, vamos a crear empty. Nos fijamos que está en el 00, ahí está justo en el centro de la cámara. Y este va a ser, vamos a llamarlo, no sé, exterior check, por ejemplo. Y a lo que sería este exterior check es el que va a, digamos, a ver cómo lo puedo explicar para que se entienda un poquitito mejor. Digamos, lo que va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a poner así, vamos a poner un Sphere Collider. Esperen que, bueno, si no vamos a poner Collider. Ahí está, ¿dónde está el Sphere Collider? Ahí está. Vamos a poner un radio de 0,8, por ejemplo. Le vamos a decir que sea trigger, ya que no queremos que, o sea, que colisione, pero que detecte las colisiones, pero que no choque con las cosas directamente. A la vez que le vamos a agregar un rigid body. Le vamos a decir que no use la gravedad, que sea kinemático, esto para que no caiga ni nada de eso. Y de esta manera que la colisión, eso sí, que sea continua. De esta manera logramos que digamos, lo que sería la detección de la colisión no pare en ningún momento. Y en la main cámara vamos a agregarle lo que sería un box collider, mejor, va a quedar mejor. Un box collider, el cual también va a ser trigger. Y que le vamos a decir que, por ejemplo, este más o menos que sea de 0,29 acá. Ahí está. Y 0,5. Esto más o menos son medidas que yo ya estuve probando. Sí, acá lo dejamos en 1. Ahí está, perfecto. Con esto ya vamos a estar piolita. Y obviamente también le agregamos un rigid body. Nuevamente que sea kinemático. Y que lo que sería la colisión acá sí podemos poner que sea discreta, no nos interesa mucho. Lo importante es que sea kinemático para así también no se nos cae. Ahora, ¿por qué agregamos estas cositas? Vamos a ver cómo es que va a funcionar esto. Primero la cámara la voy a mover un poquitito para allá. La voy a alejar del personaje por ahora. Para explicar cómo va a funcionar la cámara. Como podemos ver, tenemos el collider que sería un collider exterior. Por eso el exterior check tiene el Sphere Collider. Y la main cámara que va a tener un collider un poquitito más chico. El collider un poquitito más chico va a representar la colisión más cercana que puede llegar a tener la cámara. Mientras que el exterior va a ser la más lejana. ¿Esto para qué? Para que nosotros, cuando nos acerquemos con nuestro personaje a una pared, por ejemplo, y la cámara empiece a colisionar, venga ahí como pueden ver, empieza a colisionar, la cámara se va a empezar a acercar, pero en tanto el collider más chico entre en contacto, ven ahí, por ejemplo, en este caso, ven que ahí yo sí lo alejo acá un poquitito, la cámara ya atravesó esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, me va a convenir que quizás el tamaño sea, uy, no, este es en el I, que el tamaño sea un poquitito más grande. Ahí, supongamos ahí, por ejemplo, ¿no?
¿Ven que ahí ya entró en contacto el más chico? Bueno, esto quiere decir que hasta acá va a llegar la cámara. Ya el otro no nos va a interesar, pero este chiquitito nos va a encargar de ser como, digamos, el último parate de la cámara para evitar que ésta atraviese el objeto. Entonces, nuestro funcionamiento va a ser así. Una vez que tenemos esto, para la cámara ahí. Perfecto. Ya si el personaje se empieza a mover y nos empezamos a alejar, la cámara ya se va a alejar tranquilamente y va a estar, digamos, ya en colisión con esto. Pero bueno, más o menos el funcionamiento va a ser ese. Vamos a dejarlo esto en 0,7 y vamos a dejarlo en la posición en la que estaba, que estaba con lo del personaje. Ahí está. Y este había puesto en 0,7. Ahí está, genial. Bueno, entonces, más o menos ese va a ser el funcionamiento. Ahora, vamos a arrastrarle lo que sería a nuestro... al coso, ¿cómo se llama? A nuestro... no, a nuestro exterior check, perdón, me agarró una mini ACB. También le vamos a arrastrar esta otra script, que va a ser el cam check, y ya con esto terminamos. Que sería la otra script que va a entrar en juego con todo este sistemita. Pero bueno, antes de verla, primero vamos a terminar de ver esta parte de los on-trigger state. En el third person camera, como podemos ver, tenemos el on-trigger state, lo cual va a chequear que si chocamos con algo que no tenga el tag player, pero que sí tenga el layer correspondiente al wall mask, o sea que básicamente que estamos chocando con una pared, lo que vamos a hacer es al exterior call, el exterior call justamente sería este exterior check, lo vamos a deshabilitar, le vamos a empezar a restar distancia, ven, a distancia le vamos a decir que se vaya decrementando de 10 en 10, más o menos. Obviamente la vamos a limitar a que, para que obviamente nos llegue a valores negativos, la vamos a clavar, digamos, entre distancia mínima y distancia máxima. Y con esto lo que vamos a lograr es que la distancia de la cámara al player sea... Uy, no, esto no es, perdón. Acá. La distancia de la cámara al player cada vez vaya siendo más chica, más chica, más chica, más chica. Hasta... Vamos a ver acá. Hasta que obviamente pase que chocamos con un player. ¿Por qué? Porque ven que acá todo esto funciona en tanto lo que toquemos no tenga el tag player. Una vez que nos acercamos lo suficiente como para que el collider colisione con el collider más chico, colisione con el player, ahí esto va a dejar de ejecutarse y lo que va a suceder es que vamos a parar la cámara ahí, ¿ven? Y ahí logramos el efecto de que la cámara se acercó para evitar, por ejemplo, chocar con una pared y también se paró acá justo hasta esta distancia para evitar que choque con el personaje o que peor que lo atraviese. Entonces más o menos el funcionamiento sería ese, ¿no? Luego otro, que esta es una variable, ven que es del tipo collider, lo dejamos almacenado, perdón, el collider lo dejamos almacenado en otro. ¿Para qué? Para que en el late update preguntamos si otro es igual a null, o sea que es igual a nulo, lo que vamos a hacer es decirle que la distancia aumente ahora. Ven que antes la decrementábamos, ahora lo aumentamos. Y nuevamente la fijamos entre mínimo y máximo. ¿Por qué la aumentamos? Porque si otro es igual a null, quiere decir que ya no tenemos ninguna pared entre medio de esto ni del personaje. Entonces podemos volver a tirar la cámara hasta donde estaba originalmente. O hasta que encuentre a una pared y ahí lo deje frenado ahí, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, esto lo que va a lograr es que la cámara no se nos quede siempre ahí, sino que, por ejemplo, si nos alejamos de cualquier pared, ya vuelva a estar donde estaba originalmente. Así que por eso, digamos, hacemos este chequeo de acá. Y por último, en el on-trigger exit, obviamente le decimos que cuando nosotros... Recuerden que acá habíamos chocado con el personaje. Cuando la cámara se empieza a alejar del personaje... ya ahí acabamos de salir de eso. Entonces ahí quiere decir que ya no estamos chocando con el personaje. Por ende ya podemos activar el exterior call para chequear lo que serían las paredes y demás. Así que exterior call.enable va a ser igual a true. Entonces ese más o menos sería el funcionamiento. Perdón si es medio intrincado, pero bueno, van a ver que cuando lo veamos en funcionamiento va a tener mucho más sentido. Ahora vamos a ver este cam check exterior, que es la script que tiene el exterior check.
la cual, como pueden ver, nos pide un interior call que va a ser el que tiene la main cámara. Acá, tuki. Y lo que hace es, justamente, primero obtiene una referencia a la script third person camera, la cual en la void start le dice que sea igual a get component in parent, o sea, al padre. Bueno, recuerden que este es el hijo, entonces obtiene el componente third person camera de su padre y lo almacena en cam. Luego tenemos la referencia interior call que le acabamos de ver. Ahora, en el onTriggerState lo que vamos a chequear es si, obviamente, con lo que chocamos no es el player, y en este caso está en el layer 8, que esto vamos a cambiarlo, vamos a volver a poner como estaba acá, como lo había puesto con esto, con el wall. Vamos a poner acá la referencia esta, y es igual a wall, ahí está, perfecto. Entonces, acá es lo mismo que vimos en el del third person camera. Si chocamos con algo que no sea el jugador y que tenga el layer de pared, quiere decir que chocamos con una pared. Entonces, cam.otro, recuerden que este otro era el collider este de acá, que lo usamos para chequear si era nulo y demás. Le decimos que sea igual a esa cosa que chocamos, en este caso a la pared. Y como la pared se guarda en otro no es nulo, así que la distancia no aumenta, sino que va a ir disminuyendo. Entonces se va a ir acercando constantemente. Una vez que almacenamos eso, digamos que chocamos en la pared, sucede lo que pasaba acá, que era que desactivábamos el exterior y empezábamos a reducir la distancia, hasta que, bueno, obviamente llegaba al punto en que otro era igual a null, y bueno, ahí aumentábamos la distancia y se hace todo el ciclo, ¿no? Y nuevamente en el onTriggerExit, cam.otro es igual a null. Y ahí ya lo tenemos configuradito. Vamos a cambiar un poquitito estas cositas. Primero en el interior call, esperen que se actualice. Vamos a poner en wall mask, vamos a crear el layer, layers, edit layers. Vamos a poner, por ejemplo, pared. Ahora volvemos a exterior check y le ponemos el layer pared. Acá también el layer pared. En otro, este otro en realidad lo podríamos dejar escondido, pero bueno, acá no tenemos que arreglar nada, ya que recordemos que este otro es el que se va a ir almacenando con las cositas que vayamos colisionando, así que acá no hay que arrastrar nada. Pero acá sí tenemos que arrastrarle el target. Ese target era el que habíamos creado acá con el personaje, así que le arrastramos el target acá. Y en exterior call arrastramos el exterior check. Ahí está. Perfecto. Y ahí ya lo tenemos configurado completamente. Entonces lo que vamos a hacer es poner la camarita un poquitito más acá. Ahí, por ejemplo. Genial. Bien. Entonces, ya ahí, si le damos play... Ah, esperen que falta un pequeño detalle todavía para que funcione. Y es que el carácter nuevamente tiene que tener el tag player, ya que vimos que lo utilizamos. Sin eso no funcionaría. Entonces ahora sí le damos play. Y vemos que ahí está, por defecto, ya tenemos nuestro personaje, el cual podemos rotar toda ahí la camarita alrededor del personaje. Y vemos que tenemos como punto central ese target. Si no nos gusta cómo queda digamos, dónde queda la cámara, podemos bajar un poquitito. Ven que si bajamos el target, la cámara baja con este. Entonces podemos ponerlo, digamos, ahí donde nos parezca mejor. Y ahí ya podemos caminar, como podemos ver. Ahí a lo sumo, ven que está un poquitito en el suelo, en el aire. Eso tendríamos que modificar un poco el character controller. Pero ven que ahí ya si nos movemos con las teclas A, W, A, S, D, ya caminamos. Si apretamos Shift, este corre. Y si apretamos Jump, este salta, ejecuta la animación y cae. Ven que ahí yo no tengo control aéreo, a no ser que si me voy a Character y en control aéreo le pongo 1, por ejemplo, yo salto y ahí puedo mover el personaje a donde yo quiera. Y si pongo, por ejemplo, más o menos ahí por la mitad, tengo un control pero un poco más reducido. Entonces con esto podemos jugar bastante. Y ahora ya si me acerco, por ejemplo, a una rampa, la puedo subir tranquilamente gracias al Slope Limit, que es el Character Controller. Y si yo salto acá, por ejemplo, caigo tranquilamente en la caja y puedo caminar. Ahora,
¿Qué pasa si yo me acerco a una pared, por ejemplo? Yo me acerco, me acerco, me acerco. Ah, y no pasa nada, ¿por qué? Porque a la pared nunca le agregué el layer de pared. Ahí está. Ahora le agregamos el layer de pared. Y no sé por qué. ¿Por qué desapareció? Bueno, ahí volví. Tardé una banda y el tema está en que no sé por qué, pero se ve que se bugueó o algo. Pero tenía el layer acá y por algún motivo me hacía desaparecer las cosas. Pero bueno, volví a crear el layer pared en el siguiente slot, digamos en el 11. Se lo apliqué a la pared y ahí sí ya funciona correctamente. Como pueden ver. Lo que sí igual también tuve que hacer un cambio en un script que ahora les voy a mostrar. Pero ven que si nos acercamos acá, nos vamos acercando y como pueden ver ahí hace el zoom justamente con el fin de no atravesar. Ahí vemos que atravesamos un poquitito la cámara y esto ahora lo vamos a solucionar. Pero ven que ahí ya si me vuelvo a alejar, ya nuestro personaje tiene la distancia anterior. Y ahí ya lo tenemos todo. Lo que sí, para funcionar al final, claro, me había olvidado, no podemos hacer uso de esto, del layer mask, o en realidad sí lo podemos hacer uso, pero tenemos que hacerle una modificación un poco tediosa. Así que conviene más usar directamente el número del layer, porque el layer este funciona, ven, como con un int, y es la posición del slot. Ven que acá tenemos layer 8, 9, 10, 11 y demás. Bueno, tenemos que ponerle ese número de acá. Así que en vez de usar lo del wall mask y todo esto, esto si quieren lo podemos eliminar. Y acá pongan es igual al número que sea correspondiente acá. Yo en este caso lo puse 11 acá. Y en el check exterior acá borramos este wall mask y acá también le ponemos el 11. Y ahí sí también ya termina de funcionar todo perfectamente. Después, otro temita con la cámara para evitar cualquier problemita. En el Near Clip Plane vamos a llevarlo hasta el mínimo posible, que es 0,001. Perdón, 0,01. Esto es justamente para evitar que lo más mínimo posible pueda atravesar la cámara por el mismo renderizado. Entonces vemos que ahora ya si nos acercamos ahí y acercamos la cámara, vemos que ahí incluso, bueno, por ejemplo, ven que ahí yo tengo un poquitito de eso. Bueno, entonces eso simplemente es cuestión de ir modificando el tamaño de la cajita acá de lo que sería no me sale, la camarita. Así que, por ejemplo, en vez de 0,7, por ahí lo vuelvo a dejar en 0,5, a ver, quizás. Es ir jugando un poquitito con esos parámetros, ¿no? Hasta que quede más o menos lo que nos interesa. Ahí está, ven ahí, por ejemplo, ya logramos que la cámara, ven que es este pedacito de ahí, no atraviese el objeto. Y ya cuando nos alejamos, ahí tenemos eso. Si por ahí el salto o de la lejanía es muy, muy fuerte, eso lo podemos controlar con, bueno, primero los valores de rotación de acá. También lo que son la distancia mínima, podemos ver ahí, por ahí 3 es mucho, así que lo podemos poner en 1,8 quizás. Y vemos que tenemos un efecto muy parecido al del GTA, por no decir casi igual. Y además, evitando que atraviese las paredes la cámara, podemos saltar. Tenemos, bueno, acá en este caso no tengo el control de aéreo, lo voy a poner porque es horrible si no. Ahí está. Y ya tenemos un personaje totalmente funcional que puede saltar, correr, moverse en el aire, saltar obstáculos. Evitar colisiones de la cámara con los obstáculos, se nos acerca dinámicamente, así que bueno, nada, acá ya lo tenemos todo configuradito, así que si les gustó, espero que les haya, en realidad, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender. Me disculpo si es muy largo el video, pero bueno, quería que quede lo más claro posible. Y nada, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse, comentar que si tienen alguna dudita o lo que sea, compartir el video, que saben que con eso me ayudan una banda. Y sin más que decir, nos vemos.